Hola a todos y bienvenidos a este video. Mi nombre es Yeshua, estudiante de la Unidad Académica de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En esta presentación abordaremos las características microbiológicas, clínicas y epidemiológicas del género Haemophilus, enfocándonos en Haemophilus influenzae y Haemophilus ducreyi, patógenos relevantes clínicamente. Como introducción, Haemophilus incluye bacilos gram negativos, inmóviles y no esporulados. De las especies que veremos hoy, Haemophilus influenzae tipo B es un importante patógeno humano, mientras que Haemophilus ducreyi, que lo veremos más adelante, causa la enfermedad conocida como chancroide. Estos son exigentes en sus requerimientos nutricionales y, aunque algunas especies son parte de la microbiota respiratoria, otras son claramente patógenas. Primero veremos el estudio de Haemophilus influenzae. Este estudio es esencial no solo por su relevancia clínica, sino también por su papel como modelo para comprender la interacción entre microorganismos, patógenos y el sistema inmune humano. Haemophilus influenzae presenta forma de bacilo corto, con dimensiones entre 0.3 y 2 micras. En cepas encapsuladas, su cápsula está compuesta por poliribosilribitol fosfato, o PRP, el cual es un importante factor de virulencia que inhibe la fagocitosis. Podemos tener tres métodos de identificación y subidentificación para este microorganismo, en el cual incluye requerimientos de crecimiento, los métodos de identificación en cultivo y la tipificación capsular o molecular. Las muestras consisten entonces en frotis de secreción nasofaringea, pus, sangre y líquido cefalorraquídeo de frotis y cultivos. Primero, para su crecimiento, Haemophilus influenzae requiere dos factores esenciales, el factor X10 o hemina y el factor 5, nicotinamida adenina dinucleótido o por sus siglas NAD. Debido a esta exigencia nutricional, no puede crecer en medios convencionales simples, y por ello se cultiva preferentemente en agar chocolate, que es un medio enriquecido que proporciona ambos factores. Una característica distintiva en su cultivo es el fenómeno conocido como satelitismo, observable cuando Haemophilus influenzae se siembra junto a colonias de Staphylococcus aureus en agar sangre. Esta última bacteria libera nada al medio, lo que permite que Haemophilus influenzae crezca en forma de colonias pequeñas, alrededor de las colonias de estafilococo. Estos hallazgos tienen valor diagnóstico, ya que es útil para la identificación presuntiva del microorganismo en el laboratorio clínico. En cuanto a la tipificación, existen 6 serotipos capsulares. El serotipo B o HIV es el más virulento y clínicamente relevante. La detección de estos serotipos se realiza mediante técnicas como aglutinación con antisueros específicos, inmunofluorescencia y PCR dirigida a genes capsulares. Sin embargo, un porcentaje considerable de cepas no presenta cápsulas. A estas se les denomina cepas no tipificables, aunque carecen de cápsula y, por ende, tienen menor capacidad invasiva. Estas cepas son altamente prevalentes en la flora orofaringea humana y están implicadas en infecciones oportunistas del tracto respiratorio superior. Los factores de virulencia incluyen la cápsula PRP, que ya vimos, con función antifagocítica, los lipopolisacáridos o LPS, que inducen la inflamación, la proteasa de IgA1, que degrada inmunoglobulinas mucosas, y como enzimas tenemos la hematuglininas y neuraminidasa, que están asociadas a la adhesión celular. En epidemiología, la transmisión de Haemophilus influenzae ocurre por vía aérea, a través de gotas respiratorias expulsadas al toser, estornudar o hablar. En México, gracias a la vacunación infantil, las infecciones invasivas como meningitis y neumonía han disminuido notablemente. Los grupos de riesgo son niños menores de 5 años no vacunados, personas inmunocomprometidas y contactos cercanos no inmunizados. En cuanto a la patogenia, las cepas encapsuladas y no encapsuladas de Haemophilus influenzae presentan comportamientos clínicos y biológicos distintos. Las cepas encapsuladas, particularmente el serotipo B, poseen una cápsula polisacárida de PRP, como ya vimos, que les otorga propiedades antifagocíticas, permitiéndoles evadir eficazmente la respuesta inmune innata del hospedero.
Esta capacidad les confiere una elevada virulencia y les hace responsables de infecciones invasivas severas, tales como meningitis, especialmente en lactantes y niños pequeños. Esta causa fiebre, irritabilidad, somnolencia, rigidez de cuello, vómitos y convulsiones. También tenemos la neumonía, con consolidación pulmonar y signos sistémicos marcados tales como fiebre, tos, dificultad respiratoria, taquipnea y estertores. También tenemos la epiglotitis. Está caracterizada por una obstrucción respiratoria súbita, que contiene síntomas como la disfagia, el estridor, la cialorrea, la fiebre alta, la voz apagada y la posición en trípode. También tenemos el empiema, que se caracteriza por la salida de pus y líquidos al espacio pleural. Esta causa dolor torácico, fiebre persistente, disnea y una disminución del murmullo vesicular. Y ya por último, tenemos la artritis séptica, que puede comprometer articulaciones grandes y producir secuelas funcionales. Esta produce dolor articular, tumefacción y limitación del movimiento. Por otro lado, las cepas no encapsuladas o no tipificables, aunque menos virulentas, tienen una importante implicación en infecciones localizadas no invasivas, sobre todo en contextos donde existe alteración de las defensas locales, como inflamación crónica o disfunción de la mucosa respiratoria. Estas cepas están asociadas frecuentemente a otitis media, a bronquitis crónica, a sinusitis y a conjuntivitis. En cuanto a la inmunidad, en lactantes menores de 3 meses, se debe a anticuerpos maternos. La vacunación activa con la vacuna conjugada HIV induce una respuesta específica anti-PRP, fundamental para prevenir infecciones invasivas. Para el diagnóstico, se utilizan frotis, tinción de Gram, cultivo de medios enriquecidos, pruebas bioquímicas, serotipificación e incluso PCR. El tratamiento depende de la gravedad del cuadro. En infecciones leves se puede dar amoxicilina con clavulanato, en infecciones graves ceftriaxona o cefotaxima intravenosa. La prevención de las infecciones por Haemophilus influenzae, especialmente por el serotipo B, se basa fundamentalmente en la inmunización activa mediante uso de vacunas conjugadas. En resumen, Haemophilus influenzae representa un patógeno versátil con múltiples mecanismos de evasión y una importante carga clínica. La vacunación ha sido clave para su control, pero la vigilancia continúa siendo muy importante. En la segunda parte de esta presentación hablaremos de Haemophilus ducreyi, el agente etiológico de la enfermedad conocida como chancroide, una infección de transmisión sexual de evolución ulcerativa. Esta bacteria, aunque menos frecuente que Haemophilus influenzae, tiene un impacto significativo en salud pública, en contextos de vulnerabilidad social y limitaciones en el acceso a salud sexual. Haemophilus ducreyi es un bacilo gram negativo, pequeño, inmóvil y no esporulado. A diferencia de Haemophilus influenzae, no posee cápsula, tiene una disposición típica de escuela de peces en tinciones directas de la úlcera. En cuanto a su identificación, tenemos 4 tipos de pruebas principales: los requerimientos de crecimiento, los métodos de identificación en cultivo, la tinción Gram y las pruebas bioquímicas. La muestra se pueden obtener en raspados en la base de la úlcera genital o chancroide y no suele encontrarse en sangre ni otros líquidos estériles. En cuanto a sus requerimientos de crecimiento, Haemophilus ducreyi solo necesita el factor 10, es decir, la hemina, y no el factor 5, lo que lo diferencia claramente con Haemophilus influenzae. El cultivo se realiza en agar chocolate con Isobitalex o vancomicina a 33 grados centímetros en atmósfera con 10% de dióxido de carbono. El crecimiento es lento, con colonias visibles entre los días 2 y 7. Desde el punto de vista bioquímico, Haemophilus ducreyi es catalasa negativa y oxidasa positiva. Este no fermenta carbohidratos. Estos datos permiten diferenciarlo de otras especies del mismo género. Entre sus factores de virulencia se destacan la toxina distensina, o HDCDT, que induce el daño en el ADN y apoptosis en células del huésped, los lipooligosacáridos o LPS, que generan una fuerte respuesta inflamatoria, además de enzimas proteolíticas que degradan proteínas del huésped, facilitando su diseminación. Haemophilus ducreyi se transmite por contacto directo con úlceras genitales durante el acto sexual.
Su prevalencia es baja a nivel mundial, pero se presenta en regiones con condiciones sanitarias deficientes. En México, Zacatecas reportó la mayor incidencia en 2023, que es de aproximadamente 2 por cada 100.000 habitantes. Entre los más afectados son adultos jóvenes, especialmente hombres. Los factores de riesgo incluyen múltiples parejas sexuales y relaciones sin protección. En mujeres, la infección puede pasar desapercibida por cursar de manera sintomática. En la patogenia de este microorganismo, el chancroide inicia con la entrada del microorganismo por microabrasiones en la piel o mucosa genital, se adhiere a células epiteliales, evade la fagocitosis y libera toxinas que causan necrosis y ulceración. Puede diseminarse a ganglios linfáticos inguinales provocando bubones dolorosos. Clínicamente se caracteriza por una úlcera genital dolorosa, con base purulenta y bordes irregulares. La linfadenopatía inguinal es común y puede progresar a supuración. En varones, las lesiones son visibles en pene y en mujeres pueden encontrarse en vulva, cervix o región perianal. Respecto a la respuesta inmune, la inmunidad innata se activa, pero la bacteria evade la fagocitosis. La inmunidad adaptativa produce anticuerpos, aunque no siempre protege contra reinfección. Además, el chancroide incrementa el riesgo de adquisición del VIH debido a la ruptura de las barreras epiteliales. El diagnóstico es clínico, basado en la presencia de úlcera y linfadenopatía. En el laboratorio se confirma mediante tinción de Gram y cultivo especializado. El tratamiento de elección incluye acitromicina oral o ceftriaxona intramuscular en dosis única. En caso de bubones, puede requerirse hasta drenaje quirúrgico. Para prevenir el chancroide se recomienda el uso constante del preservativo, evitar múltiples parejas sexuales y la educación sexual integral y diagnóstico y tratamiento oportuno. Ya por último, en cuanto a la resistencia antimicrobiana en Haemophilus, un porcentaje importante de cepas de Haemophilus influenzae produce beta-lactamasas, como TEM1 y ROV1, lo que confiere resistencias a penicilinas como a la ampicilina. También existen cepas BLNAR resistentes sin producir beta-lactamasa. Con esto concluimos el estudio de Haemophilus ducreyi, que junto con Haemophilus influenzae forma parte de un grupo bacteriano clínicamente relevante, cada uno con sus particularidades. Sin más, gracias por su atención.